1 de Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Invitamos a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales y también aquí en el local a que puedan abrir sus Biblias y compartamos la palabra del Señor. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos y amigos que nos están contactando y hemos estado teniendo comunicación a través de WhatsApp con mi esposa. Unos hermanos que viven en Costa Rica, ¿verdad? El hermano Hans, la hermana Francini, su hijo y su hija Bethany y James, ¿verdad? Que pues nos han estado siguiendo, ¿verdad? Para nosotros es un placer y es un gusto que puedan estar a la distancia desde Costa Rica y acá nosotros transmitiendo el mensaje, y con ello podemos ver que el trabajo que estamos haciendo pues no es en vano, ¿verdad? Para algunos todavía el mensaje localmente hablando pues es imposible, y ellos se han conectado con nosotros a través de las redes sociales, y es por ese motivo que mandamos un saludo especial hasta Costa Rica para ellos, ¿verdad? Y deseamos que siempre puedan estar conectados con nosotros y quizás de alguna manera podamos también, o de alguna otra forma podamos también tener comunicación. Así que los invitamos a que podamos leer la palabra del Señor también en esta hora. Y la Escritura dice de la manera siguiente, 1 de Corintios capítulo 2 versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Repito el verso 5, que dice de la manera siguiente: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos en esta hora, Padre, y exaltamos tu nombre. Nuestro deseo único, Padre, y absoluto es exaltarte a ti, darte la gloria en todo, Padre. No tenemos otra meta, no tenemos otro compromiso, no tenemos otro llamado, Señor, sino de que vayamos y prediquemos tu palabra, y aquellos que no te conocen, Padre, puedan venir a tus pies persuadidos por tu palabra, Señor. Que nosotros solamente seamos los instrumentos en tus manos que tú usas, Padre, para la bendición de aquellos que escuchan y atienden al mensaje, Señor. Háblanos aquí en nuestro lugar de reunión, Padre. Habla a aquellos que a través de las redes sociales, Señor, también están escuchando. Aquellos, Padre, que están siguiéndonos, Señor, día a día a través de los mensajes transmitidos, Señor, también lleva, Padre, a ellos este mensaje, Dios Santo. Y que todos juntos, Padre, te demos la gloria, Señor amado. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema de esta tarde lleva por título un mensaje sencillo para el Día del Padre. Un mensaje sencillo para el Día del Padre. Ciertamente que como predicador y quizá uniéndome a todos aquellos que son responsables en cuanto a la exposición del mensaje de la palabra de Dios, tratamos o tengo, haciéndolo personalmente, ¿verdad? El compromiso de que el mensaje sea centrado exclusivamente en la persona de Jesucristo. Y siempre será un reto poder lograr este objetivo. Que todos los mensajes que expongamos, que todos los mensajes que hablemos, ¿verdad? El centro del mensaje sea Jesucristo mismo. Pero cuando se trata de exponer un mensaje, hermanos, que está relacionado a una fecha específica o alguna festividad, el reto es aún un poco mayor, ¿verdad? No porque tengamos que acomodar el mensaje a la fecha específica,
sino porque siempre, hermanos y amigos, el mensaje siempre tiene por centralidad la persona de Jesucristo, ya sea que estemos hablando del Día del Padre como ahora o que lo tengamos en presente a hoy como el Día del Padre, sea el Día de la Madre, sea el Día de la Independencia, cualquier día, el Día del Amor y la Amistad. Cuando tratamos de hacer, hermanos, o de llevar un mensaje, ¿verdad?, que vaya enfocado quizá a la festividad que se está llevando o que se está en el contexto en el que estamos viviendo, no puede dejar de lado ni se puede cambiar la centralidad que es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y esa es una responsabilidad, hermanos, de cada predicador. Y por eso hago el énfasis, ¿verdad?, de la responsabilidad. Porque bien pudiéramos estar hablando de motivar a los padres, ¿verdad?, a ser mejor padre. Pudiéramos estar diciendo también, hermanos, cómo poder ser un mejor consejero. O motivarlos a ser mayormente, hermanos, buenos cristianos, pero en realidad eso no va a cambiar a la persona. Lo que va a cambiar a una persona o lo que va a hacer que esa persona cambie su mentalidad es que el mensaje que reciban ellos esté basado en la persona de Jesucristo. Pero también, hermanos, existe la situación de que cuando uno está exponiendo el mensaje, ¿verdad?, se expone quizá con demasiada elocuencia, con demasiada palabra técnica quizá, ¿verdad? Y eso dificulta un poco el mensaje también para aquellos que están recibiendo, ¿verdad? Por eso es que yo titulé este mensaje, un mensaje sencillo para el Día del Padre. Porque quiero hacer un contraste entre lo que es el mensaje sencillo y lo que es un mensaje que es elocuente, con palabras técnicas y difíciles quizá, ¿verdad? Por eso es que vamos a empezar, hermanos, vamos a entrar, mejor dicho, al mensaje. En primer lugar, vamos a ver cómo es un mensaje sencillo o la sencillez de un mensaje anunciado. ¿Por qué decimos que el mensaje, hermanos, anunciado es sencillo? ¿O por qué Pablo, en este caso, decía que su mensaje era sencillo? Parece que el apóstol había entendido, hermanos, ya, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver esta comparación que les digo. Había entendido ya que la enseñanza o el mensaje enseñado, ¿verdad?, de manera retórica, con palabras humanas, con palabras técnicas, con elocuencia, hermanos, ¿verdad?, causaba un poco de dificultad a la hora del entendimiento, ¿verdad? Pero cuando se hacía de manera sencilla, se podía entender el mensaje y se podía recibir mejor con claridad a la persona de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra sencillez? Porque esto es lo que queremos dejar en claro. ¿Qué significa la palabra sencillez? La sencillez, hermanos, es la cualidad de sencillo. O es una cualidad de una persona sencilla, ¿verdad? La palabra sencilla, simple y sencillamente significa, hermanos, sin dificultad. Sin dificultad. Cuando Pablo se dirige a los Corintios, en la porción que acabamos de leer de introducción, 1 Corintios 2:1, lo hace, hermanos, de la siguiente manera. Si van conmigo a la escritura, dice, así que, perdón, 1 Corintios 2:1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El éxito de la predicación del Evangelio o del anuncio del Evangelio a los corintios, hermanos, se produjo, ¿verdad?, gracias, digámosle así, al entendimiento que Pablo obtuvo, ¿verdad?, de que el mensaje no tenía que venir tan pesado en palabras, tan elocuente en sabiduría, ¿verdad? Porque ciertamente la audiencia pudo haber sido diferente, pero Pablo sabía, hermanos, de que esto costaba trabajo. Costaba trabajo a la hora de entenderlo.
Y que si presentaba un mensaje, valga la redundancia, más claro, hermano, era más fácil de comprenderlo, ¿verdad? Y Pablo lo dice a los corintios, hermano, porque él ya lo había experimentado anteriormente. Y vamos a verlo, hermano, primero en el libro de Hechos, capítulo 17. Ya Pablo lo había presentado este mensaje o había anunciado anteriormente el mensaje de Jesucristo, hermano, a los atenienses. Pero él ya lo había hecho ahora de una manera retórica, de una manera, hermanos, de palabras filosóficas, palabras quizá más con sabiduría, palabras quizá que fueran, hermanos, de un nivel más alto. Y a lo mejor esto fue lo que ocasionó que Pablo llegara a los Corintios con una mentalidad diferente. Hechos capítulo 17, vamos a leer una porción larga, porque quiero que veamos la diferencia de lo que Pablo presenta a los Corintios en relación a lo que había hecho con los atenienses. Porque, hermano, al final les voy a decir el objetivo mío de esta comparación o de este mensaje, hermano. Hechos 17, capítulo 17, versículo 15, dice: Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron mientras Pablo los esperaba en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, Pablo se estaba, hermano, viéndolo espiritualmente, Pablo estaba celoso de lo que estaba pasando con la ciudad de Atenas. Por eso es que dice que su espíritu se enardecía. Dice, mientras Pablo verso 15, lo repito, dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido la orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Ven? O sea, aquí había, hermano, aunque eran gente filósofa o eran filósofos, ¿verdad? Y había sabiduría, había muchas palabras quizá. Y ellos mismos estaban diciendo aquí en el verso verso 18, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de un nuevo Dios o de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Verso 19, tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea, lo que Pablo estaba exponiendo, ¿verdad? No era dioses, los griegos tenían por costumbre, hermano, adorar a diferentes dioses. Y ellos pensaban que Pablo les quería incluir otro dios más a su repertorio. No, Pablo estaba hablando de Jesucristo, pero lo estaba haciendo al nivel de ellos, de filosofía. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, ellos tenían la costumbre, y esto era a lo mejor una característica muy peculiar de ellos, pero ellos tenían por costumbre, hermanos, conocer más, saber más. Si se hablaba de dioses, pues qué mejor, ¿verdad? Para ellos. Entonces, ellos querían oír de algo nuevo. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé un altar en el cual estaba esta descripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, dice, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han hecho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, la cuestión aquí que acabamos de leer, hermanos, es que la exposición de Pablo, aunque habían hombres que querían oír de otros dioses, que querían conocer más, ¿verdad? El mensaje para ellos, por la elocuencia probablemente, en lo que causó en ellos, no fue una persuasión a venir a Jesucristo, sino fue, hermano, un motivo quizá para burlarse, como lo dice el verso 32. Pero cuando oyeron, dice, de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Porque en realidad, hermano, la resurrección de los muertos no es, hermano, sencilla para entender. O sea, y eso lo podemos ver en las diferentes religiones que están en nuestro contexto de vida. Morir y resucitar es difícil. Algunos creen que mueren y se encarnan. Algunos creen que se mueren y se acaba la situación. Algunos piensan que cuando uno se muere, el espíritu anda vagando. Entonces, creer que una persona muere y que resucita, eso es difícil de creer, no es digerible para todos. Y por eso los atenienses se burlaban de Pablo. O sea, este es el punto cuando Pablo expone en Atenas. Ahora, cuando Pablo llega a los Corintios, las cosas cambian. Cuando él llega a los atenienses con sabiduría, hermano, lo tildaron de loco prácticamente, se burlaron de él. Pero cuando la cuestión, hermano, era presentar el mensaje sencillo, las cosas cambiaron. Pablo llega, hermano, a los Corintios, ¿verdad? Y vamos a leerlo otra vez, 1 Corintios 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, de sabiduría. O sea, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, no cometí quizá el mismo error con los atenienses, sino que traté de llegar de una manera más simple y sencilla para que ustedes puedan entenderlo, ¿verdad? Dice el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que estaba dando a entender Pablo aquí en el versículo 2? Que lo que a él le interesaba más ya no era tanto la exposición o cómo él entregara el mensaje, sino que ellos lo recibieran y que lo pudieran entender. Pablo lo que quería era, hermano, oír que los corintios habían entendido que el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? O que el mensaje del Evangelio, estaba centrado en la persona de Jesucristo y que era la muerte, la resurrección y la vida a través de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 1, nos enfoca exactamente en este pensamiento que Pablo quería, ¿verdad? Que los corintios entendieran. Primera de Corintios 15, versículo 1 en adelante, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y hace la referencia a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él
se supone que el que ha creído, ¿verdad?, es salvo. Y el que es salvo está seguro de lo que ha recibido. El que no está seguro, hermano, entonces no estás, valga la redundancia, seguro de su salvación. No tiene seguridad en Cristo. Repito el verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el mensaje del evangelio, estoy parafraseando, sois salvos si no creísteis en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y fíjense que Cristo murió. La simplicidad de este mensaje en comparación con lo que Pablo expuso en Atenas. Aunque, hermano, en realidad, en Atenas Pablo no estaba cambiando el mensaje. Aunque en realidad en Atenas Pablo no estaba dando un mensaje diferente. Lo que pasa es que la exposición había sido diferente. Y para los de Atenas les había costado trabajo. Aunque ellos querían oír de más dioses y querían tener más conocimiento, no lograron probablemente, hermanos, especulando solamente, no lograron comprender la esencia del mensaje. Pero cuando él llega a Corintio, les dice, versículo 3, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ven? Este mensaje en comparación al de Atenas, si lo vemos, es el mismo mensaje, simple y sencillamente ha cambiado la exposición. Ha sido más sencillo de comprender. Ahora, nosotros podemos ver por lo que Pablo está diciendo aquí, que el mensaje del evangelio se compone, hermano, de la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es lo que está diciendo el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que Pablo estaba enseñando era lo que él había aprendido. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hermano. El mensaje era sencillo. El mensaje, hermano, era fácil de entender. Por eso es que les daba la definición al principio, hermano, de sencillez, sin dificultad. Cuando nosotros hablamos del mensaje del evangelio, hermano, ¿verdad? Quizá si nosotros nos presentamos ante un doctor, un médico, quizás esa persona a lo mejor su capacidad intelectual, por su coeficiente intelectual, más alto, ¿verdad? A lo mejor las palabras para él sean más difíciles para podernos comunicar, ¿verdad?, en su nivel. Pero este mensaje, hermano, es sencillo y este mensaje se adapta a todos los niveles. Aquí no necesitamos nosotros, hermanos, ser médico para que el médico te pueda entender, no. Aquí simple y sencillamente decirle, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo dio tu vida por ti y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un mensaje, hermano, más sencillo, que era lo que Pablo quería que los corintios entendieran. Y expresó igual de esta misma manera en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Cuando Pablo les expone, si recordamos un poco la narrativa o el contexto del capítulo 1 en adelante, hermano, Pablo está exponiendo el mensaje del evangelio y está diciendo, hermanos, en el capítulo 1, ¿verdad?, de que este mensaje es traído por los apóstoles, ¿verdad? Pero si alguien se osara traer un mensaje diferente, el tal sea un anatema. Pero cuando vamos al capítulo 3, al versículo 1, dice, ya Pablo exponiendo, ya habiendo expuesto el mensaje del evangelio, dice el verso primero de Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los ha persuadido a cambiar la manera de pensar cuando este mensaje ha sido bien claro expuesto a ustedes? ¿Saben por qué, hermano? Porque este mensaje era más claro de entender. Y repito, hermano, la esencia sigue siendo la misma. La centralidad sigue siendo la misma y sigue siendo Jesucristo. Quizá a la hora de exponerlo es cuando cambia la situación, hermano. Pero Pablo ya a los corintios llega con este mensaje más sencillo. Hermano, ¿cuál es el punto que quiero yo llevar, verdad? Me voy a adelantar un poquito.
¿Cuál es el punto que yo quiero llegar con esto? Porque pudiéramos nosotros, hermanos, hablar al Día del Padre, ¿verdad? Y bendecimos a los padres que nos miran a través de los medios y a los que están aquí con nosotros. Pudiéramos hablar un mensaje, hermanos, para motivarlos a ser mejor padre. Para ser el líder que necesitan ser en sus casas. Pudiéramos hablar un mensaje, hermano, quizá de que pudieran ser el héroe que todos los hijos quieren tener como padre. Pero ese mensaje, hermano, no va a transformar tu vida. Incluso ese mensaje probablemente no le serviría a los jóvenes que están a nuestro alrededor. Pero cuando hablamos de un mensaje, hermano, centrado en la persona de Jesucristo, ese mensaje le va a servir a niños, jóvenes y adultos. Sean hombres, sean mujeres, sean padres o no sean padres, sean solteros o casados, le va a servir a todos. No nos vamos a enfocar quizá en el Día del Padre específicamente para hablarle al Padre, pero nos vamos a centrar, hermano, en el mensaje que es Jesucristo, o en la centralidad que es Jesucristo. Y ese es el punto, hermano. Y Pablo lo que quería a los corintios es que ellos entendieran que esa centralidad es Jesucristo mismo. O sea, un mensaje con sencillez, pero también un mensaje con humildad. 1 Corintios 2:3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, lo que él había presentado, hermanos, desde un principio con sabiduría, ahora era un mensaje sencillo. Cuando él fue a ellos, a los corintios, como lo repito otra vez, fue, hermanos, no ya persuadido con palabras elocuentes, sino ahora con la sencillez de la palabra y del mensaje. Pero la humildad del mensaje también tiene que ver con la persona de Pablo. Por eso que él dice: y estuve entre vosotros con debilidad y temor. Cuando Pablo llegó a Corintio, hermanos, no se presentó con una actitud de excelencia, de excelente o de excesiva confianza, mejor dicho, sino lo pudo hacer, hermanos, calmado, tranquilo, ¿verdad? Presentando el mensaje al nivel que quería que la audiencia que tenía lo recibieran. Con humildad se sujetó, hermanos, ¿verdad? Complaciendo, mejor dicho, hermano, a Dios en la exposición, ¿verdad? Y dependiendo completamente de Dios a la hora de la exposición. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de la revelación no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón. O sea, la grandeza de la que está hablando aquí, de la revelación, es este mensaje del Evangelio de Jesucristo, que Pablo ya lo había comprendido, y me atrevo a decirlo, hermano, en su totalidad. Que él trataba de una y de otra manera exponerlo o presentarlo, pero que él ya lo había comprendido de una manera completa. Dice: para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, lo que hace y lo que produce que Pablo se mantenga en humildad. Un mensaje, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean, hermano, o sea, Pablo aquí en esta porción que acabamos de leer, la excelencia de la revelación del mensaje de Jesucristo lo había podido a él, hermanos, rebasar, o lo había podido haber hecho rebasar los límites del orgullo y haberse creído más de lo que él era. Entonces Dios lo que hace, hermano, es que lo somete, hermanos, para que se mantenga en humildad. Y la grandeza de este mensaje, hermano, fíjense que cuando uno tiene más conocimiento de las cosas, entre más uno conoce, hermanos, y esto es quizá de alguna manera, puedo decirlo, a lo mejor natural del hombre, por la humanidad, por lo que uno es en sí, que entre uno sabe de más cosas, hermano, uno se siente que valga la redundancia, que sabe más que los demás,
que es más inteligente, y uno empieza, hermano, quizá a mirar de menos a los demás. Y en este caso Pablo estaba en esa situación. Y por eso es que el Señor, hermano, lo puso en una situación donde él se mantuviera, hermano, dependiendo completamente de Dios. Fíjense, porque dice que ya le había dicho a Dios que le quitara ese aguijón 3 veces. Y las 3 veces el Señor le dijo, no. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entre tú estés más humilde, más sencillo, más consciente de que dependes de mí, hermano, hablando Dios a Pablo, ¿verdad? Mi poder, mi mensaje, la palabra que tú vas a exponer va a ser más elocuente, va a ser más sencilla, va a ser más simple de recibir para aquellos que están ahí contigo. No, Pablo lo había entendido. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6 en adelante, Pablo les expone, porque ya esto, hermano, él ya lo había entendido, lo había comprendido, y él había enseñado también. Y expresa estas palabras en Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe a toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo vamos a hacer mayormente bien a todos, hermanos? El mensaje del Evangelio va a llegar a aquellos que, de manera general, pero no todos lo van a recibir. Pero los de la familia de la fe, hermanos, son aquellos que van a estar allí pendientes. Y Pablo quería que esto, hermano, fuera transmitido, que se enseñara. Repito el verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Hermano, ¿por qué? Porque este mensaje no va a parar. Este mensaje, hermano, que nosotros estamos predicando no se va a detener. Nuestro mayor regalo, o mi mayor regalo quizá en el Día del Padre, hermano, para todos los padres, es que podamos entender este mensaje de Jesucristo. Que es un mensaje que cambia, que es un mensaje que transforma, que es un mensaje que puede ser transmitido, que puede ser enseñado, que puede ser, hermano, digerido fácilmente. Un mensaje respaldado por el Espíritu Santo, que guía, hermano, a la persona a los pies de Jesucristo. 1 Corintios 2, versos 4 y 5, casi finalizamos ya, hermanos, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que, hermano, lo que nosotros recibimos de Dios no vengamos nosotros, hermano, a creer que lo hemos hecho porque somos los mejores o porque tenemos la capacidad más que los demás. No, hermano, sino porque el Espíritu Santo, hermano, ha venido a nosotros para que nosotros podamos recibir este mensaje. Hermano, si no es Dios a través de su palabra, por la dirección del Espíritu Santo en nosotros, hermano, nosotros no podemos cambiar. Por eso es que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todo lo que nosotros creamos de Dios, hermano, tiene que estar basado o depositado completamente en la confianza de la palabra del Señor. ¿Me entienden? Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no quería persuadir a nadie, hermano, a cambiar. Pablo no quería que dejaras de hacer lo que estabas haciendo. Pablo no quería, hermano, que te cambiaras de religión. Pablo no quería, hermano, que dejaras de ser el hipócrita de una religión para que te convirtieras en el hipócrita de otra religión. Lo que Pablo quería es que dejaras de ser lo que eras religiosamente, hermano, para que vinieras a conocer a Jesucristo verdaderamente y tener un encuentro personal con Él. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Saben por qué los hombres, hermano, que entre comillas se creen sabios fallan?
¿Saben por qué? Porque no han depositado su confianza en Dios. Porque no dependen completamente de Dios. ¿Por qué agarran, hermanos? Y quizá este sea un paréntesis nada más y con él casi vamos finalizando. ¿Por qué hace poco detuvieron a un que apóstol de una cierta secta y lo tienen o lo enjuiciaron? No sé si ya acabó el juicio de él. ¿Por qué? Porque este hombre dependió completamente de él, de su sabiduría. No dependió jamás de Jesucristo, no dependió jamás de la enseñanza bíblica, no dependió jamás, hermanos, de entregar un mensaje claro para la gente. Dependió de lo que él creía. Por eso es que Pablo dice, para que vuestra fe, para que cuando nosotros vengamos a Jesucristo, hermanos, nuestra fe no esté depositada en lo que nosotros creemos que somos, sino en Dios. En la sabiduría, hermanos, de los hombres no, sino en el poder de Dios que cambia y transforma a la gente. Cuando Pablo llegó a Atenas, hermanos, llegó con sabiduría humana. O sea, Pablo era un hombre preparado, un hombre capacitado, un hombre, hermano, que podía, hermano, de alguna manera hablar con cualquier, digamos, nivel social. Pero también el Señor le enseñó, hermanos, de que el mensaje también puede ser claro, sencillo, sin dificultad de entender. Nosotros como padres no necesitamos, hermanos, aunque si nosotros decidiéramos un día entrar a una escuela teológica y aprender más, que no estaría malo, pudiéramos hacerlo. Pero lo que nosotros necesitamos en realidad aprender, hermanos, es que sepamos por qué Dios nos ha llamado. Y que este mensaje, hermano, es el mismo que tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, a nuestros tíos, a nuestra familia en general, a los que no conocen del Señor. Finalizo con 1 de Pedro 2:21. Dice la Escritura, verso 21 en adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa del que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Verso 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto era lo que Pablo en realidad quería, hermano. La exposición de un mensaje claro. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros también, hermano, transmitiéramos y diéramos y seamos ejemplo a los que siguen nuestras pisadas. Que no hizo pecado, hermano, por nosotros. Y aquí en esta porción encontramos otra vez la exposición ahora en las manos o en la voz de Pedro, hermano, de una manera sencilla. Por eso es que el mensaje, hermano, para el Día del Padre es un mensaje sencillo. Cristo ha muerto. Muchos lo han visto a través de ilustraciones en la cruz. Pero Jesús no se quedó allí en la cruz. Jesús fue bajado, fue sepultado y fue, hermano, la única persona que hasta este momento ha podido librar la muerte y resucitar. El único, hermanos, que hasta este día tiene la capacidad para nosotros darnos las promesas de vida eterna. ¿Quieres tú en tu vida, hermanos, tener esta confianza o tener esta confianza como la tenemos nosotros? Simple y sencillamente, ríndele tu vida a Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, en todo momento y en todo lugar. Sabemos, Señor amado, de que lo que tú nos has dado hasta este día es porque pura misericordia tuya sobre nosotros, Dios. No éramos dignos, Señor. Éramos incapaces.
Pero a ti te plació, Señor, que en nuestras debilidades, en nuestras decadencias, en nuestras faltas, Señor, tú estuvieras con nosotros, Señor amado. A ti te plació llamarnos para tener esa seguridad de salvación, Señor. Por eso es que ahora podemos vivir y hablar de esa confianza, Señor. Pero hay más de alguno que están allá todavía, Señor, y digo, están afuera porque no están contigo, seguros en tus manos. Que a lo mejor a través de escuchar este mensaje quieren venir ahora, Señor, a entregarse a ti. Y es que estamos orando por ellos, Señor. Estamos pidiendo, Padre, para que tú transformes la vida de aquellos que no te conocen, Señor. Yo quisiera hacer una invitación para nuestros hermanos, para nuestros amigos, mejor dicho, que nos miran a través de las redes sociales. Aquellos que están aquí, Señor, también y que no te conocen. Esta invitación también es para ustedes. Si hubiese alguien que quisiera entregarle su vida a Jesucristo, este es el momento. A través de las redes sociales, si hay alguien que quiera entregarle su vida al Señor, ahí donde estás, te invitamos a que te unas en esta oración con nosotros. Si tú quieres hacerlo, repite con nosotros y dile: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy un pecador, Señor. Sé, Señor amado, que he fallado. Sé, Señor, que no me he comportado como tú quieres. Por lo mismo, Señor, me constituyo pecador, Señor, y reo de muerte. Pero gracias a tu palabra, Señor, puedo arrepentirme, Señor, y cambiar el destino de mi vida. Y no solamente de mi vida física, Señor, sino el destino de mi vida, Padre espiritual. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco, Señor, delante de ti y de todo, Señor, que yo no puedo hacer nada para salvarme. Te necesito a ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y guíame a vivir una vida, Señor, que sea acorde a tu palabra. Y ayúdame a encontrar un lugar donde yo pueda congregarme, Señor, donde tu palabra sea predicada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.